de la murmuración. Esta cosa puede suceder en la iglesia, así que este sermón le puse así: no murmures. Así de simple, no me quebré mucho la cabeza para el título. ¿Qué es la murmuración? ¿Cómo la definimos como seres humanos nosotros? ¿Cómo definimos la murmuración? Dice: la murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien, generalmente mal, porque en realidad así es. Siempre que murmuramos no es para alabar al prójimo, realmente siempre lo hacemos como para criticar, como para ofender, como para sentirnos superiores a esa persona, y regularmente esta persona, cada que murmuramos, no está presente. Es así como definimos nosotros murmuración, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios acerca de la murmuración? Dios trata a la murmuración como pecar contra Él. No te define, no te dice todo esto que te acabo de decir y que nos enseñan a veces. ¿Qué es la murmuración? Bueno, hablar mal de alguien. Pero Dios no lo llama así. Dios lo llama pecar en contra de Él. ¡Qué tremendo! Números 21, del 5 a 6. Acompáñame tu Biblia. Números 21, del 5 a 6 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Conocemos en esta historia, en la historia cuando está Moisés y saca al pueblo de Egipto, sabemos que todo ese pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse del desierto, se empezó a quejar con Dios acerca de que los llevó a morir. Muchas de las veces cosas muy tontas, diría yo, muy ridículas, muy niñas, ¿no? Dios es muy conciso, realmente Dios es muy conciso y directo en este tema. En nuestro texto principal, ahorita les voy a decir, este texto principal, vamos a empezar en Números 12, del 1 al 8, y acompáñame a tu Biblia para leer esta historia, para que entiendas de lo que te quiero hablar esta tarde. Números 12, del 1 al 8, vamos a leer juntos. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y luego les hace una pregunta: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo me imagino que Dios, no sé si se sorprende o no, porque Él sabe muy bien lo que somos capaces de hacer, pero les hace esta pregunta retórica, les dice: ¿por qué no tuviste miedo de hablar? ¿Por qué no temes las cosas que yo digo? Y más cuando en esta historia pues ya conocemos todos lo que sucede, y también conocemos lo que sucede en el desenlace. Aquí tenemos un par en la historia, tenemos un par de personas murmurando y causando división. Aarón y María murmurando y causando división. Y lo que más me causa asombro es que Aarón y María, si tú lees, son hermanos de Moisés. Realmente es sorprendente. Muchos, yo me quedo con la boca abierta. He leído varias veces esta historia y digo, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, en realidad somos capaces como hermanos, cuando Dios nos ha cambiado, cuando Dios ha transformado nuestro corazón, somos capaces de hablar en contra de nuestro propio hermano o hermana. Si tú te das cuenta, como te digo, Dios sabe todo. Es muy importante que leamos nuestras Biblias para entender lo que Dios sabe de nosotros y lo que quiere de nosotros. Salmo 50:20.
Salmos 50:20 dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Era contra su hermano que estas personas hablaban. Ahora en la historia, Dios deja muy claro quién era Moisés. Le llama fiel, el más fiel de toda su casa. Así que enojado, pues evidentemente enojado, Dios les pregunta, ¿por qué no tuviste miedo de hablar de mi siervo? Sabiendo todo eso, sabiendo que Moisés era fiel, hacía caso, siempre hasta se molestaba a veces porque la gente de Dios no quería hacer caso y les llevaba las buenas nuevas, les llevaba la palabra de Dios, les decía que era lo que tenían que hacer. Realmente era una persona dedicada a Dios. Y estas personas, lo único que se les ocurrió hacer es empezar a hablar, hinchándose de orgullo. ¿Pero qué causa las murmuraciones? Es mi primer punto. Es fácil notar que este par de personas le tenía envidia a su hermano y celos. Y cualquier cosa que sucediera alrededor de ellos, pues iba a ser causa, ¿no? Iba a ser causa para que ellos empezaran a hablar mal de él, porque ya estaban, como te digo, ya estaban enfermos, ya se sentía que ellos estaban enfermos de orgullo, y cualquier cosa que hiciera Moisés, o cualquier cosa que si predicaba esto, si decía esto, si llevaba los mandamientos, si hacía cualquier cosa, iba a ser excusa para ellos dos porque ya estaban enfermos de orgullo. Este es el problema que veo aquí en este lugar. El pastor Arjona hablaba del orgullo en una clase de hombres hace unos domingos, señalando que todos y cada uno tenemos cierto tipo de orgullo, cierta cantidad de orgullo, por decirlo de alguna manera, y nos hizo hacer un ejercicio donde nos dimos cuenta que realmente somos orgullosos, que si no tenemos una cosa, tenemos otra, y el problema del orgullo es que te empieza a enfermar y empiezas a ver, pues ahora sí, como decimos en el mundo, moros con tranchete, empiezas a estar en contra, pues ya sea del pastor, ya sea de los hermanos, de la iglesia en general, de lo que se predica. A veces entras y escuchas lo que se está predicando y tú traes este orgullo de creer que sabes, o creer que Dios también te habla porque tú tienes una conexión con Dios, y entras y lo que se predica ya te está molestando, porque dices tú, yo sé hacer esto y yo sé hacer lo otro. Y como dijo Aarón y María, ¿que no habla Dios también por nosotros? Pero Dios se los deja, muchas gracias, Dios se los deja muy claro. O sea, no estés hablando de mi siervo porque yo le hablo de una manera diferente, ¿verdad? En ese punto, como te digo, cualquier cosa te va a molestar, cualquier excusa va a ser para hablar mal. Por ese motivo es que la murmuración y la queja son intolerables para Dios, y declara que es pecado en contra de él. Así que nada más nos damos cuenta de lo que está diciendo. El pecado de la murmuración es en contra de Dios, y tú sabes cuál es la paga del pecado, ¿no es cierto? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Así que Dios nos exhorta a no murmurar, Dios nos exhorta a no quejarnos, a estar contentos. Dice aquí en Santiago 4:11, Santiago capítulo 4, el versículo 11 a 12. Acompáñame en tu Biblia y dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? En esta parte, cuando yo estaba haciendo el sermón, me doy cuenta de la exhortación de Dios, pero me llamó mucho la atención ¿quién eres tú para juzgar a otros? Y lo primero que hice fue, evidentemente, como discípulo, marcarle a mi pastor, porque tenía una duda, porque decía, esto no contradice lo que nos enseñan en nuestra iglesia, que sí podemos juzgar, pero correctamente. ¿No dice Mateo 7 que
hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver correctamente y que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, hablando en el contexto de que puedas ayudar, de que sí puedes juzgar correctamente el pecado de tu hermano o lo que está haciendo, cualquier cosa que esté haciendo en contra hasta de él mismo. Y le marqué, pero la verdad es que es un contexto diferente. Le hablé por confirmación porque Dios me había señalado exactamente lo que venía pensando. Y mi pastor me confirmó que este es un contexto completamente diferente. ¿Por qué? Porque Santiago 4, del 11 al 12, nos habla de juzgar a Dios, que es lo que estaba haciendo en este caso Aarón y María. Aarón y María estaban juzgando a Dios diciendo: ¿por qué no pones a él? O sea, ¿quién es él? ¿Que no nos hablas a nosotros también? Lo que está tratando de hablar aquí en Santiago es que tú no puedes detener la mano de Dios para lo que va a hacer. Tú no puedes murmurar y decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que poner como profeta, a quién tiene que poner, etcétera, etcétera. No te das cuenta. Y un ejemplo claro de murmurar aquí en nuestra iglesia, pues es precisamente eso, ¿no? Que podemos llegar a quejarnos de quién se sube a predicar, de quién es el director, de quién va para tal lugar. Eso me tocaba a mí, aquel es un sonso. No es cierto, ese ya está de más. Pero la verdad es que podemos llegar a tener ese corazón porque ya te hinchaste de orgullo. Recuerda esto, esta es la causa del problema de la murmuración. Tu orgullo te hace ver a los demás de una manera equivocada y no te das cuenta de que la obra de Dios va avanzando por Él y simplemente por Él. Nosotros solamente tenemos que poner un corazón dispuesto para que la obra se haga. Y este es el mejor ejemplo de todos, porque una y otra vez lo hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado que el pastor se para aquí enfrente y nos exhorta y siempre nos dice: hey, no te enojes porque puse a Rodolfo a predicar o a decir los anuncios. Rodolfo es un excelente anunciador, la verdad me gusta mucho cómo nos anuncia, cómo nos exhorta, cómo nos dice lo que debemos de hacer, y parece que no tiene, o lo vemos como poca cosa, pero en realidad es muy importante todo lo que hacemos aquí. Cada uno de ustedes hace un trabajo. Todos los ministerios que han sido impuestos por un pastor que busca de Dios primero que nada, y luego busca a las personas que tienen un corazón dispuesto para poder hacer el trabajo que se tiene que desempeñar. Y cada uno de ustedes hace eso. Por eso es tan repetitivo. Dios siempre nos exhorta de una y otra vez, y no se equivoca en su palabra para repetirnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Platicando yo con alguien hace una semana o dos, no sé, no me acuerdo muy bien. Platicando con él, siempre he hecho señal de que a mí me encanta mi iglesia. Me encanta mi iglesia porque estamos en la iglesia de Dios. ¿Y cuántos creen eso? Yo creo que Dios está aquí. Dios está aquí porque no nos permite, ahora sí, no nos permite ni respirar a Dios un poco. ¿Por qué? Porque apenas sucede algo y Dios trae la palabra exacta. Viene un avivamiento, de repente viene un avivamiento y empieza a hablar con personas y las personas salen animadas. Yo salí muy animado de este último avivamiento en realidad. Pero no solo es el avivamiento, en cada servicio es espectacular. Por eso me encanta mi iglesia, porque en cada servicio Dios trata con los corazones de cada persona, de cada uno de nosotros, y nos habla exactamente lo que tenemos que escuchar. Eso es por eso que me gusta, porque Dios está aquí. Y en la historia te das cuenta que Dios también estaba ahí. Dios estaba de frente a Moisés y hablándole en sueños a Aarón y a María, y estas personas hinchadas de orgullo, su ego por los cielos, empezaron a hablar en contra sin darse cuenta lo bueno que tenían. Es por eso que te debes de cuidar del orgullo y de no empezar a envenenarte y enfermarte de este tipo de situaciones. Porque si tú conoces, como te repito, si tú conoces a nuestro pastor de primera mano, y si no les platico, nuestro pastor, sabes que siempre antes de cualquier situación o decisión que vaya a tomar, la toma siempre consultando a Dios. Siempre está orando, siempre viene todos los días a orar, siempre nos exhorta, nos regaña, nos da sabias palabras. Yo veo a mi pastor realmente con mucha admiración.
con mucha admiración porque es increíble la inteligencia que tiene para resolver problemas. Porque yo conozco a muchos de mis hermanos y me conozco a mí mismo, no quiero yo decir, juzgar nada más, sino decir que nos conocemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos lo que somos capaces y digo, wow, ¿cómo mi pastor me aguanta? ¿Cómo si ni yo me aguanto? Sí, ni yo me aguanto, a veces. Y veo a algunos de mis hermanos que son y que yo considero mis amigos y mis hermanos, y los veo y también digo, ¿es posible que el pastor tenga esa habilidad tan impresionante para hablar con las personas y decirle exactamente lo que tiene que decir? Porque lo ha hecho muchas veces conmigo, me ha hablado por teléfono para regañarme, para enseñarme, para exhortarme, y siempre ha traído, mi pastor es un pastor de mucha gracia, siempre ha traído gracia, a pesar de que a veces, sinceramente siendo honestos, nos merecemos estar castigados o regañados, ¿verdad? En ciertos momentos. Entonces, Dios te dice, ¿por qué no tienes miedo de hablar de mi siervo? ¿Qué son las consecuencias de la murmuración? Es mi segundo punto. Antes de empezar con este punto, quiero platicarte así rápidamente una historia de mi vida, ¿verdad? En la cuadra donde yo vivía, Circuito Obrero, aquí cerca, en Valle Verde. Ahí tengo yo distintas personas que consideraba en el pasado amistades, pero evidentemente tú sabes que las amistades del mundo no quieren lo mejor para mí, ¿no? Pero yo consideraba, decía, hey, ese es un buen amigo, ese es un buen compadre, ese se paga las cheves, ese no, etcétera, etcétera. Y así era mi vida, ¿no? En realidad. Pero tengo yo un conocido ahí, precisamente se llama Aarón. Y cuando me ven, en este tiempo, cuando yo voy a visitar a mi mamá, ya no la visito yo en días extraños porque es peligroso. ¿Cuántos saben que debemos estar lejos del pecado y lejos de todo eso? No ponernos aquí en la orilla para ver qué podemos o podemos aguantar porque somos fuertes espirituales. Es mejor que te alejes. Pero cuando esas veces yo voy con mamá, me tocó Aarón. Y me dice, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda, Aarón? ¿Cómo estás? Ya eres pastor y ya estás robando en la iglesia. Me dice así, bien seguro, ¿no? Dice, siempre lo hacen, ¿no? Siempre, ¿cuántos sabemos? Y tenemos amistades que siempre hablan de eso, ¿no? Oye, y ya vas a comprar camioneta, compadre. Y luego al final me remata diciendo, vente, vamos por unas cheves. Sácate de aquí, bro. Pero, ¿a qué voy? Mi punto es, Aarón me lo dice de frente porque pues, es mi conocido. Pero ¿tú crees que a mis espaldas no piensa lo mismo y habla toda mi colonia que me conocen de lo que creen ellos falsamente que es el cristianismo? ¿Verdad? Porque creen que venimos aquí como borreguitos y nos daban el cerebro y damos dinero, etc. Y con cualquiera que hables, con el 99.9% de las personas que no conocen nada de Dios, siempre van a juzgarte, murmurar, pero eso es su naturaleza, ¿no? A fin de cuentas, naturaleza en donde viven sin Cristo Jesús. Y a lo que voy es que lo hacen de una manera así, nomás empiezan a murmurar. Antes de yo volver a la iglesia, estaba yo tomándome mi última caguama, que no sabía que era la última, ¿verdad? Pero estaba yo ahí sentado. ¿Sabes qué escuché? Para que veas el impacto de la murmuración, para que veas que sí tiene consecuencias impresionantes en ti y en los demás. Imagínate la iglesia, eso es allá afuera. Allá afuera tú sabes que es una jungla de concreto y todos pelean por cosas, y todos pelean por cosas tontas. Pero imagínate el impacto que puede causar en nuestra iglesia si tú llegas a tener este espíritu, a tener esta capacidad de murmurar así sin despecho de las personas. Lo que escuché yo cuando estaba sentado ahí era a mi cuñado y a otra persona que estaba ahí diciendo, con mi hermana, diciendo, oye, ¿sabes qué? Manolo, me dice así mi hermano, ¿sabes qué, Manolo? ¿Qué? Los hombres de esta cuadra son peor que mujeres, sin ofender a las mujeres, por supuesto.
peor que mujeres, les encanta el chisme, les encanta. Vi a Mario, su esposo, mi cuñado, vi a Mario allá enfrente, chismeando cuando pasó no sé qué, que mataron a fulano y ahí andaba, y apenas te das la vuelta, y fierro, la puñalada en la espalda, y si tú te vas, Oscar, si tú te vas de aquí donde estoy yo, apenas das 2 pasos y, Oscar, muchachos, era esa hora que traen. Es broma. Pero así era. Lo que sucedió, a lo que voy es que lo que sucedió dentro de todo eso que me platicaron fue división. División. Tú ves a los que yo conozco, se juntaban todos, no eran unos 10, 15 personas haciendo carne, tomando, etc. Esas últimas veces que fui, ya uno hacía carne solo en su casa, todos estaban por acá, porque todos estaban temerosos de que en el momento en el que yo llegue y me dé la vuelta, van a empezar a hablar de mí, y eso provocó división en el mundo. Ahora imagínate lo que puedes provocar si tú tienes ese espíritu dentro de la iglesia. Eso no lo queremos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para darles un contexto, Números, las consecuencias, les dije, el siguiente punto es las consecuencias de la murmuración. Números 12, del 9 al 10. Sígueme en tu Biblia. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y él vi que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y él vi estaba leprosa. En el Antiguo Testamento, Dios castiga a María con lepra. Imagínate esa consecuencia, ¿no? Imagínate que existiera esa consecuencia en este tiempo. Que tuvieras tú, que llegaras y de repente empezaras a hablar de alguien y una lepra. Gloria a Dios que no pasa eso, ¿no? Pero sabes que sí pasa. Lo que sucede y lo que ya se ha hablado es de la lepra espiritual. Empiezas a enfermarte por dentro. Hay algo que por dentro empieza a suceder, empiezas a rascarte, te lastima desde el interior, evidentemente peligrosa. Y lo peor es que es contagiosa. Por eso, todos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí sabemos qué era lo que sucedía con las personas leprosas en la Biblia. Eran apartadas, estaban fuera de la ciudad, viviendo apartadas. Ese era pues, no era un castigo, no sé si era un castigo, pero estás leproso, no te quiero que me vas a llenar de tu lepra, hazte para allá, ¿verdad? Y puede pasar contigo si estás en esa condición. No que la iglesia te parte, ¿verdad? Que la iglesia, yo creo que todos mis hermanos hemos podido llegar a sentir el amor al prójimo gracias a Cristo Jesús. Amén. Y no que ellos te aparten o te saquen de la iglesia o sean capaces de sacarte de la iglesia, sino que lo que sucede con esta enfermedad que puede contaminarte es que tú mismo te apartas, tú mismo te haces a la orilla. Tú mismo te haces a la orilla porque empiezas a enojarte, porque empiezas a enfermarte, a contaminarte de ira, de celos, de contienda, de inconformidad, como ya te he hablado, de esta inconformidad que da por el hecho de no estar ahí. Y la verdad es que nadie sano, espiritualmente hablando, nadie sano quiere escuchar a alguien que se queja de un hermano. Nadie sano quiere escuchar a alguien que se queja o murmura o habla mal del pastor. Nadie que esté sano quiere estar rodeado de eso. Y provocas entonces tú, con tu lepra espiritual, esa división entre tú y la iglesia. Esta condición hace que, curiosamente, ¿verdad? Porque yo diría que la lepra en la Biblia se hacía menos, despreciaban por ser leproso, ¿no? Pero curiosamente la lepra espiritual
yo creo lo contrario, ¿no? A fin de cuentas te contamina, pero hace lo contrario, te empieza a llenar de orgullo, te empiezas a creer mejor que el hermano fulano, por eso estás a pelea y pelea, que tú debes de estar ahí, no, etcétera, etcétera, a llegar a pensar, fíjate bien, a llegar a pensar que sin ti, la obra de Dios que se está haciendo en este lugar no va a poder continuar. Llegas a tener ese ego impresionante, de verdad llegas a creer que sin ti nada de esto se va a suceder. Y te sientan del ministerio por leproso. Te sientan del ministerio por leproso. Y tu reacción evidentemente no es buena. Piensas, me sentaron. Nada, esto va a funcionar sin mí. Soy el mejor. No, pastor no va a poder. ¿Sí? El hermano Grano, ¿qué va a hacer sin mí? Soy su mejor amigo. Tu ego, como te digo, se hace grande. Como los hermanos de Moisés, que se empezaron a creer mejores que Moisés. Solo recuerda lo que dice su palabra. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Así que, hermanos, el secreto es la humildad. Ser humilde es mejor que ser creído. Ningún creído cabe en ningún lado. Y en cambio, una persona humilde, sencilla, siempre es bienvenida. Siempre le da la mano. Hasta te da gusto verlo. ¿No es cierto? Así que, mi tercer punto, busca sanarte. Si estás en esta condición, busca sanarte. Acompáñame a Números 12, del 11 al 15. Números 12, del 11 al 15. Después de ver a María leprosa, dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Aarón y Moisés, le repito, Aarón y Moisés, hermanos de María, sintieron compasión por ella, evidentemente, tal vez con temor, por lo que Dios había hecho con María, pero tuvieron compasión y hasta Moisés, siendo su hermano y que se estaban quejando de él, dice, oh Señor, te ruego que la sanes. Sí, porque eran hermanos de María. Nosotros somos hermanos. Amén. Y aparte de que nuestro destino está ligado al de nuestro pastor, porque todos los que somos discípulos, los que somos hombres y venimos a las clases de hombres, sabemos bien claro y tenemos bien claro que nosotros tenemos nuestro destino ligado a nuestro pastor. Queremos tener su visión. Dice la Biblia, queremos tener una doble porción de nuestro pastor y queremos estar cerca. Por eso estamos ligados. Pero nosotros como hermanos estamos ligados por la sangre de Cristo. Y es así como Dios nos ayuda a sanar por medio del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque la historia que te estoy enseñando habla de la murmuración. Estoy hablando de la murmuración, estoy hablando de que Dios castigó a María 7 días fuera del campamento, le dio lepra, etcétera, etcétera. Pero también te habla de cómo Moisés, el más fiel de la casa del Señor en ese tiempo, oró y pidió por su hermana, a pesar de que estaban hablando mal de ella. Ese amor por el prójimo, ese amor lo llevó a orar,
a dejar sus cosas, los insultos que le habían hecho, porque era un insulto realmente. ¿Cómo se siente uno cuando murmuran acerca de nuestras capacidades? ¿Sabes que aquel no, bueno, no te sientes mal? En realidad te sientes mal, aunque tú puedas ser fuerte espiritualmente. La verdad sí duele que un hermano hable de ti. Sí duele, por eso Dios nos exhorta fervientemente a que no estemos hablando los unos de los otros, evidentemente, porque queremos ser una familia, estar unidas, somos hermanos, como ya les dije. Y Dios sana por medio, repito, por medio del amor al prójimo. Yo en lo personal agradezco a Dios por mi pastor, como lo dije al principio, y lo repito porque en realidad estoy agradecido de corazón con él, por todo este tiempo que ha estado conmigo, por todo lo que me ha ayudado y me ha enseñado, por su esposa, por mi esposa, por mi familia. Y también realmente estoy agradecido por todos ustedes, por todos y cada uno. Digo, yo sé, he estado en situaciones, yo no soy amigo así de todos, ¿verdad? Yo no platico con todos, a lo mejor yo no salgo a convivir con todos, ¿verdad? Soy una persona reservada, he estado pasando tiempos malos, todos pasamos tiempos malos, pero he sido fiel, he estado aquí, he estado siguiendo a Dios, por eso Dios me condiciona, por eso Dios me enseña cómo sanar mi corazón. Pero yo les agradezco a ustedes, porque ustedes directamente o indirectamente han sanado muchas cosas en mí. Y para eso están. Han sanado directamente o indirectamente. Han orado por mí. Me tienen en sus oraciones. Quiero pensar. No es que me dé cuenta ahorita que no tengo ni un solo amigo en la iglesia. Pero oran por mi familia. Se preocupan. Pasan aquí. Y sabes que, Lucero, mi esposa estaba convaleciente de una operación y supe, es que estamos orando por ti, por tu esposa, mi hermano Gerardo, mi hermano Román, etcétera, etcétera. Y no quiero así que se sientan mal porque ustedes no lo hicieron. En realidad no pasa nada. Yo sé qué iglesia tengo. Por eso estoy agradecido con cada uno de ustedes por esas cosas. Han sanado en mí, han sanado mi lepra espiritual, porque todos podemos estar en ese lugar. Si tú estás en ese lugar, busca sanar, busca amistad, busca a Dios primero que nada. Y Dios te va a enseñar cómo amar al prójimo, cómo buscar a tus hermanos, cómo hablar con tus hermanos, para que ellos puedan sanarte, porque estás ligado a tu destino, estás ligado a tus hermanos por la sangre de Cristo. Así de simple. Y agradezco también al Dios que tengo y que tenemos. Agradezco al Dios que tengo porque me castiga, pero me perdona, me sana y me espera, aunque no lo merezca. Por eso estoy agradecido. Y quiero terminar por este versículo, Números 12:15. Números 12:15, ya termino con este versículo. Así María fue echada del campamento por 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El pueblo no pasó adelante. Dios te está esperando a que sanes. Y nos enseña a nosotros a esperarte y no mover ni un dedo, porque eres importante para todos nosotros. Y está esperando que sanes y sigas adelante. Eso es todo lo que tengo, todo ojo cerrado, toda cabeza agachada, con respeto a Dios, con respeto a tu compañero, a la derecha, a la izquierda.